Repasando el caso, les cuento. A ver. Sí. Paula y Gabriela nacieron el 22 de marzo de 1986 con 13 minutos de diferencia. Nacieron en la misma clínica, estamos hablando del conocidísimo Hospital Italiano. Sí. Fueron cambiadas al nacer dentro de la clínica y fueron criadas por padres que creían que eran sus hijas biológicas. Sus vidas transcurrieron con destinos distintos. La primera se fue a vivir a Miami, de muy chiquita en una familia de profesionales y hoy es una abogada que está casada con 2 hijos. Y la otra se crió en una casa en Morón y transcurrió una infancia con las necesidades típicas de una familia que lucha por llegar a fin de mes. Les tocó vidas diferentes a cada una y bueno, vamos a repasar un poco este caso. Bienvenido Nacho Leguizamón Peña, que es abogado de Paula. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Hay que- Gracias. Te vamos a hacer. Perdón, Gracias, Te Totito. acercamos el micrófono. Sí. ¿Cómo te va? Muy bien. Si, acércaselo bien, si Perdón, se lo vas a acercar, perdón, Toto, si perdón. podés. Apuntale. Sí, ahí con los auriculares. Tampoco te quiero intimidar con algo gigante que te producto está llegando, cercano. claro. No, está Bueno, muy bien. ¿cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, sí. Bueno, muchas gracias por venir acá a charlar con nosotros. Primero, ¿cómo llegas vos al caso? Yo llego al caso porque los papás que viven en Miami, Sí. una vez que salta a la luz que su hija no era su hija, me contactan en Buenos Aires, vienen a Buenos Aires, me contactan y me piden, hacer lo posible para averiguar la verdad, que era básicamente dónde estaba su hija biológica y quién eran los padres biológicos de su hija. ¿Podemos arrancar primero cómo sucede que se dan cuenta de que Paula no era hija de ellos biológica? Sí, ellos viven en Estados Unidos hace más de 30 años, es un matrimonio con 4 hijos y una de ellas, por curiosidad, realmente hace un estudio para averiguar su étnica. Sí, están medio de moda ahora, ¿no? Sí, Que los uno- estudios son Sí, genéticos. sí, en Estados Unidos se hace mucho y resultó que su étnica no coincidía con el de la mamá, le llamó la atención. Terminaron haciéndose un estudio puntual de ADN y resultó que ella no era ni hija ni de su papá ni de su mamá. Y O sea, a ahí- raíz de ese, que te puede dar, realmente no te puede dar tan distinto a tus padres ese Se test. tiene que dar muy Exacto. parecido. Alguno. O sea, el todo. porcentaje Mitad y mitad. principal Sí. tiene que ser el Sí. mismo. Después podés. Viste que después es diverso, te parece un montón, como 3% de tailandés. Supongo que el de étnica puede variar porque pueden ser distintos el del papá y de la mamá. Claro. Entonces, por ahí puede haber una variación, pero acá no coincidía. ¿Y qué hacen en ese momento? Lo único que nosotros sabíamos al inicio era la partida de nacimiento de esta chica y que había nacido en el Hospital Italiano y nada más. Y ahí inició una medida preparatoria en la justicia, en la justicia civil, en Capital Federal, en familia, y le requerimos a través del juzgado al Hospital Italiano que nos aporte la información difícil, porque era en ese momento 39 años hacia atrás. Y el hospital acompaña es un libro apaisado, acompaña las planillas de parto de los días 20. Ellas nacieron el 22 Bien. y yo pedí 22, 21 y 23. Bien. Y aparece 22 ningún nacido femenino, 23 2 y 21 8. Había 10 familias involucradas y el 22 nadie, con lo cual nos llamó la atención porque habían nacido el 22. Sí. Claro. Le pedí al juez que, aparte de las planillas, era una fotocopia, se veía poco con letra Sí. de médico, De básicamente. médico desde hace 39 años. claro. Sí. Y entonces le pedí al juez si me podía autorizar a ver los originales, me autorizó, me presenté en el italiano, ahí pude verificar que, primero, ¿por qué ocurría eso? Porque el cambio de guardia es a las 8 de la mañana y ellas nacieron antes de las 8 de la mañana. Entonces, por una cuestión interna del hospital, figuraban en la planilla del 21. Bien. Primera Claro. punta, digamos. Fui a la planilla del 21 y entre las 8 en el puesto 7 detecto, por esa letra difícil, digamos, los apellidos de los padres. Entonces ahí veo que era ella. Y me llama la atención que en el puesto 8, o sea, justamente abajo, había otra bebé femenina que tenía unas características muy similares, 100 peso. gramos de peso de diferencia, y había nacido con 13 minutos de diferencia Claro. y la misma partera. ¿Y ahí qué haces? La verdad que ¿La contactan? la verdad ¿La que buscan? la verdad que no sabía, porque no sabía ni cómo empezar, no tenía ningún dato más que eso, y de la partida de nacimiento de esta chica decía como domicilio Gascón 450. Yo en ese momento no percaté que era el italiano, porque Claro. vinculaba por la calle Perón la entrada. Y la llamo a la mamá y le digo, che, tengo una corazonada,
¿me podés mandar las partidas de tus otros 3 hijos? Y me las manda. Y ahí veo que uno era Marcelo T. Alvear X, y googleo, y era el hospital, el Instituto de Diagnóstico. Otro era Avenida Córdoba, el Güemes. Entonces tomé, detecté que como parámetro ponían a los nacidos la clínica donde nacían. Entonces cuando busqué Gascón 450, el italiano. Claro. Ahí le planteo al juez la situación y le digo, mira, necesito, voy a pedir, y lo solicité y lo fundé y me lo autorizó al Registro Civil de Capital que nos informe todos los nacidos femeninos 21, 22, 23 de marzo del 86 con domicilio Gascón 450 en Capital Federal. Parecía como realmente un chino en Argentina. Pero ante mi sorpresa no fue así, el registro contestó en término y aparecieron todas las partidas. Apareció la partida de la Beba 8. Bien. Y ahí yo pude tener por primera vez la localización posible, porque era el año 86 la dirección. Claro. Y a partir de ahí inicié una búsqueda para poder localizarlos. ¿Y los encontrás con Sí, ella? ¿La llamás? sí. ¿Le decís, Yo che, puede ser que tus padres... O sea, ¿cómo es ese No, primer Es una situación contacto? tan particular, ¿Cómo le claro. decís, puede ¿Cómo ser le que informas? Disculpame, estás transcurriendo tu día, no sé hacia dónde estás yendo. Hola, ¿qué tal? Sentate. Soy tu papá. No, Claro. sí, sentate, puede ser que tu familia, no sea tu familia. Digo, ¿cómo tenés esa conversación? Les cuento. Primero localicé 4 direcciones en distintos días y horarios, agarré mi auto, me fui, fines de semana, días de semana, y sí, vivieron acá hace 25, 30 Fuiste a hacer un años. seguimiento medio Sí, de película, te digo. Sí, hice trabajo Real de de película. campo, digamos. Y a partir de ahí llegué a un punto muerto porque de las 4 direcciones no logré ningún dato positivo. Pero yo recordaba que había una base de datos muy importante que tenía un poquito más de información y por X motivos no podía entrar, no podía obtenerla, y un domingo a la mañana estaba en mi casa, llovía, me acuerdo, y dije, no puede ser que no lo pueda lograr, y me senté en la computadora y logré esa información. Y aparecieron las 4 direcciones más una. Y dije, es esta. Es la que me queda. Entonces agarré, me cambié, Fuiste. realmente subí a mi perro al auto No. y me fui a buscarlas. Y la primera sorpresa fue que la dirección existía. Y dije, bueno, toco. Y toqué la puerta. Y te atendió. Y me Muy abre, bueno. me abre una señora. Y le digo, fulana. Me dice, sí. Y le digo el apellido y me dice, sí, tenía la mamá enfrente. No, increíble. ¿Y ahí Dios. qué haces? Necesito saber qué les decís y cómo. Y la verdad que fue tremendo porque todo lo que por ahí yo había ensayado, pensando que eso podía ocurrir en algún momento, en ese momento No, Te sí, desborda. No, sí. no, Qué se fuerte, te derrumbó todo. Qué fuerte, Dios. se me volvió todo. Y ella me pregunta, ¿y vos quién sos? ¿Qué haces acá? Claro. Y bueno, le dije, mirá, yo soy el doctor Leguizamón Peña, y empecé a ensayar con mucho cuidado, con mucho tacto, para tratar de decirle lo que ocurría. En un momento entendió, apareció, salió con la pareja, porque ellos están Ah, separados. no es el papá. No, Bien. ella está en pareja y están separados los Sí. papás de acá. Y bueno, después aparece el hijo con la hija y bueno, tuvimos una conversación realmente... Su reacción fue de sorpresa total, total. shock total, angustia. ¿Cómo lo tomó? Sí, Todo eso. sí, Sí, se la angustió. verdad que... ¿Te inculpó algo? ¿Viste? Quizás se proyectó cierto enojo y vos, Claro. no, bueno, hola. Sí, a veces en el Claro, rechazo ¿viste? ¿Qué de sé querer yo? negar salir acá, ¿te pasó eso? Claro. Sí, algo pasó, Claro. digamos, cuando salió, en algún momento me preguntaron, ¿por qué haces esto? ¿Por qué estás acá? Y Claro, yo les dije ¿por qué? realmente, le digo, mira, la verdad que tenés razón en enojarte, que aparezca alguien y te diga esto, pero yo le dije, mira, tengo 2 caminos, que te llegue un papel frío de tribunales, O venir yo. venir, Claro. poner la cara, explicarte y decirte, mira, está pasando esto, Está esto muy es bien. posible, y ahí es como que ellos entendieron y bueno, Perdón, Gabriela no estaba en la casa en no, ese momento. no vive ahí, no vive. ¿Cómo llegás después a Gabriela? ¿Le cuentan ellos? Cuando yo les cuento lo que pasaba, hay una conversación tremenda, es más, lloramos todos Ay, básicamente, sí, me imagino. y Sí, sí. vieron las fotos y se dieron cuenta que esto era posible. Lo que yo ahí me hicieron pasar adentro a la casa, hasta con mi perro porque estaba en mi auto. Buenísimo. Una peli, ¿eh? Y entonces coordinamos entre los 5 que yo les dije, mire, se tienen que hacer la prueba de ADN, que por excelencia lo que necesitan hacer, piénsenlo, yo caigo a tu casa, te digo Sí. esto, es un balde de agua. Estoy con mi perro. Y resultó que le dije, mira, que quede esto entre los 5,
porque básicamente le digo, no tiene sentido que le cuentes, porque si es, después le contamos, y si no es, al sí, cohete que le innecesario. digas, Claro. digamos, rompa la cabeza. O sea, vos querías hacer el ADN de la mamá de Gabriela con Paula para chequear eso. Exactamente. No necesitabas a Gabriela en ese momento todavía. Exactamente. Yo en ese momento yo me fui de viaje, la prueba, entonces ellos a las 3 horas me llaman y me dicen, tenés razón Ignacio, sí, vamos a hacer la prueba. Bien. Entonces yo me iba de viaje, esa primera semana coordiné, traje la prueba de Estados Unidos, contraté un laboratorio. Paula, todo esto seguía en Estados Unidos, no había venido para acá. No, Vos sí. estabas haciendo trabajo acá y les ibas comunicando a ellos. Exactamente. Bien. Y bueno, se hizo la prueba, se coordinó todo y me daban el resultado el 23 de abril. Yo me fui de viaje, dije, bueno, vuelvo antes del 23 de abril. Listo, me fui tranquilo. Y en la mitad de mi viaje, un día recibo un mensaje. Me dice, soy fulana, quiero hablar con vos. Y era la hija. Era La Gabriela. que no sabía, la que no tenía que saber, digamos. Y se enteró antes de que salga el resultado. Sí, Bien. la mamá le contó y me llamó y me dijo, por favor, contame todo. Fue una conversación tremenda, 40, 50 minutos, lloró y la verdad que fue tremenda. Hasta emocionante, te diría, la Sí. recuerdo y es así. Bueno, traté de explicarle con mucha delicadeza, traté de contenerla, lloró mucho, fue difícil realmente. Y Sí. bueno, y mantuvimos un contacto a partir de ahí, me llamaba permanentemente, hablábamos mucho, y a los días me llama de vuelta y me dice, tenés razón. ¿Qué? Yo dije, ¿qué pasó? Hablemos. Entonces hablamos y me dice, me hice la prueba de ADN con mi mamá de acá y no soy su hija. O sea, antes de que llegue el Ay, estudio Dios. cotejado Ay, no, con no, Paula. no, no. Sí, antes del 23. Claro. Después volví a Buenos Aires, la del 23 dio resultado coincidente y después crucé la última prueba entre todos y las 3 pruebas dieron que las bebés no estaban donde tenían que estar. ¿Y ahí qué sucede? ¿Viajan? O sea, ellas ya conocieron a sus familias biológicas. ¿Quisieron hacer eso? ¿Lo tomaron de manera similar? ¿Alguna dijo, no, bueno, confirmé esto, pero no quiero saber nada, para mí mi familia es la que tengo hoy? ¿Cómo lo tomaron? Después de que yo vuelvo de viaje, me llama ella y me invita a su casa, la conozco. Gabriela. Sí, tuvimos una charla muy, muy buena y yo en algún momento les planteé a las mamás, porque yo estaba en el medio de las 2 familias y en algún momento dije, bueno, van a tener que hablar entre ustedes, o sea... Aparte son todos víctimas, ¿viste? Como que Sí. nadie se puede enojar con nadie, pueden No. tener una conversación y No, tal acompañarse, que están viviendo lo mismo. La actitud de las familias fue realmente fantástica. Yo me saco el sombrero frente a una situación tan difícil. Total. Manejaron el tema con una altura, con un cariño entre ellos, o sea, enorme. Y las mamás hablaron durante 2 horas. Y después de un tiempo, al mes, que debe haber sido junio del año pasado aproximadamente, viajó la mamá de Estados Unidos con ella, con una de sus hermanas y sus sobrinos, y se juntaron acá todos en un shopping en Patio Bullrich, y estuvieron todos juntos las 2 familias durante 6 horas. ¿En el shopping? Sí. ¿Cómo es el encuentro, digamos, de la familia, ese momento de cruce de familias, Y hijos? el Claro, vínculo vos tenías- entre ellas también. ¿Qué se Claro. verá una con la ¿Cómo otra? es el Aparte encuentro son de- grandes, eso. digo, tienen 40 años, una Claro. vida Claro. hecha, sus familias son sus familias. Sus familias son sus familias, digamos, sus madres son sus madres, las Claro. que crecieron, Aparte, más allá de la biología. Vos en ese encuentro tenías que, ese encuentro tenías que estar sí o sí, o viene en pos de una curiosidad y un respeto entre familias y vos no tenías que estar, o te invitaron. No, yo en ese encuentro no estuve, preferí no estar. Ah, Me bien. pareció que era una Arréglense, cuestión de intimidad entre ellos. Sí, sí. Obviamente después ellos se juntaron también en las casas y, Sí, sí, y- más y me íntimo. invitaron y qué sé yo, pero me pareció que el primer encuentro yo no debía estar, fue muy bueno, muy muy bueno, y a partir de ahí los vínculos de cada uno se empezaron a construir a partir de lo que cada uno puede dentro de Obvio, esta situación obvio. difícil. Y ¿Quisieron tener un vínculo con sus familias biológicas? Pero un vínculo Como- distinto, especial, uno que no se imagina. Como él decía recién, la estructura de quiénes son sus padres no va a cambiar. No, Eso, son 40 años de una es mucho familia, tiempo, chicos. pero me parece que han incorporado más familia básicamente y tienen un buen vínculo. A lo mejor a algunos les cuesta más que a otros, pero yo sé, por ejemplo, que la hija de acá tiene contacto
diría, diario con su padre, mira. biológico. Y entre ellas se han acompañado, se tomaron cariño, son frías, digo, ¿cómo les pegó en el vínculo entre ellas? Yo sé que hablan, tampoco tengo mucho detalle porque yo realmente no he dado un paso más allá de lo necesario. Sí, de O tu sea, rol jurídico, A medida sí. que tuve que averiguar, avancé de a poco y cuando me abrieron y me posibilitaron nunca pasé. Entonces sé que tienen vínculo, pero tampoco tengo mucho dato al respecto. ¿Para alguna de ellas significó algún tipo de crisis personal o Seguro para las dos, me atrevo a decir. seguro para las dos, pero me refiero, bueno, es que es tan raro el caso que no sé con qué compararlo, Nada. pero digo, más allá de la mal. crisis obviamente de enterarte de esto, ¿les pegó en algún lugar más profundo o fue como una noticia y siguieron con sus vidas o algo se detuvo? No sé ni cómo preguntarlo porque realmente es muy raro el caso. El impacto fue enorme. La diferencia entre ellas es que la hija que vive en Estados Unidos, como se enteró primero, tiene un tiempo de proceso un poco más Claro. grande que la Gabriela. hija de acá, que además por un montón de circunstancias personales y de la situación, pero para las dos es un golpe enorme. Piensen ustedes que ellas están casadas, tienen 2 hijos, o sea, acá están los padres, las hijas, los hermanos, Claro. Sí. los nietos, o sea, hay 2 estructuras familiares que han sido absolutamente perjudicadas. ¿Qué se interpreta que pasó? ¿Vos tenés una lectura? ¿Fue un error humano? ¿Hubo otra cosa? ¿Qué pasa con el hospital italiano a todo esto? Está bien. Yo entiendo y quiero entender que fue un error Sí. humano, una imprudencia. Más o menos tengo estudiado, visto, bueno, que esto ocurrió cuando el personal por ahí que intervino era muy joven. Ah, Mirá. El hospital italiano siempre se manifestó abierto y colaborativo en los dichos. No me parece, y esto es una opinión muy personal, en los hechos. ¿cómo? No entiendo esa diferencia que haces. Esto tiene que ver con la causa penal iniciada, en la cual estoy interviniendo como querellante con el doctor Fernando Burlando. A partir de la causa civil se inicia una causa penal por supresión de identidad, Claro. por un montón de delitos complejos. Claro, es grave, el derecho a la identidad es un... Exactamente. Acá derecho. se ha dañado. Vos tenés derecho a tu identidad, Total. a conocer a tus padres, a criarte, a desarrollarte con tus hermanos. Acá hay un montón de cosas que se han perjudicado. Sí. Y originalmente en la causa civil se acompañan esas planillas y dicen que no tienen nada más. Después se inicia la causa penal y yo en un momento le planteo a la hija de acá que nos debíamos presentar como querellantes porque no sabíamos qué había pasado. Y en ese momento nos presentamos como querellantes. En noviembre del año pasado la causa estaba siendo archivada. Y me llamó la atención, pero bueno, el juzgado había actuado muy bien, había investigado lo que era posible dentro de sus alternativas. Entonces nos presentamos como querellante, primero yo, después con Fernando, y yo en septiembre del año pasado viajé a Estados Unidos para conocer personalmente y entrevistar a la hija de allá, sobre todo para armar la demanda civil, etc. Y la madre me entrega un cartelito rosa que tenía, el que ponía en la cunita 40 años para atrás. Y ahí estaba un montón de datos, entre ellos, bueno, uno significante, digamos. Claro. Y cuando vengo a Buenos Aires, entrevisto a la mamá de acá y me entrega el mismo cartelito. ¿Cómo el mismo? El de su cunita. Ah, Tenía los Claro. 2 cartelitos de las 2 cunitas. Entonces los aporto a la justicia y le digo, había un listado de personal, entonces a partir de ahí le digo, si están estos datos y tienen los datos del personal, ¿por qué no buscan un poco más? Se reabrió la causa, tomó otro carril, empezaron a aparecer cosas, hasta por ejemplo el área donde trabajaban. Entonces nosotros nos preguntamos con Fernando, hey, primero dijeron una cosa Y ahora hay cosas. y ahora a medida que nosotros preguntamos y nos metemos, empiezan a aparecer otras. ¿la idea es Entonces, llegar a quienes trabajaban, a esas personas? Vos- la causa penal está dirigida. Porque andás a ver, le preguntás, che, nadie se va a acordar de nada de lo que le puedas preguntar. Digo, ¿qué? No, puede ser posible. Yo no digo O sea, que para no. vos puede haber algo que puedan aportar, que recuerden de... Hay medidas que se están tomando y que bueno, y que veremos qué es lo que sucede. La realidad es que en la parte penal lo que se persigue o se busca es tratar de ver quién tuvo esta conducta negligente, no así en la causa civil, que tiende a reparar el daño
integral de lo que ocurrió. La causa hoy tomó otro carril, esto sale a la luz a partir de que el día jueves de la semana pasada el juzgado ordenó un allanamiento en el hospital. Estamos esperando el resultado de eso, así que bueno, a partir de ahí lo que analizaremos con Fernando, veremos cómo sigue todo esto. Sebi, Yo quería preguntarte, vos las conociste, yo voy al encuentro ese. ¿Se vieron parecidas cuando se encontraron entre ellas a su familia biológica? Claro, Paula, su madre de Morón, o al revés. Sí. Cuando yo fui ese día a buscar a la mamá, una de las cosas que se dio fue en un momento de la conversación, yo le dije, mira, yo tengo fotos. Si de querés- Paula. Si querés, Uf. si querés fuerte. te la muestro. ¿Y? Y me dicen, sí, dale. Y entonces la muestro. Y cuando veo las caras, me doy cuenta de que era factible, digamos. No es que dijeron, no, nada que ver. Entonces, y yo tenía la foto de la madre también, de Miami. Y cuando se las muestro, son iguales. Claro. ¿Y qué? La madre de Miami a Gabriela. Claro. Como que se dan todos los... Vos las ves y son muy, muy, muy parecidas. Entonces ahí ellos se dieron cuenta de que esto era verosímil. ¿Y alguna vez habían tenido alguna duda o nunca ninguna de las dos familias? O sea, obvio que uno en circunstancias normales no se lo cuestiona siquiera porque no vieron nada raro, pero nunca les pareció raro nada. De esos 40 años jamás se cuestionaron nada. No, la verdad que no. Sinceramente transcurrieron todas sus vidas normalmente dentro de las posibilidades de cada familia, dentro del contexto que les tocó, y nunca tuvieron nada hasta que una de ellas hizo ese estudio. Que Por otros hablábamos motivos lo hizo, aparte. realmente por curiosidad. Claro. Y una pregunta, ¿es propio de la época esta situación o es algo también común hoy en día? Digo, viste que vos también hablás de algo más austero, de que todo era una fotocopia, escrito a mano, y quizás podía suceder, o hoy en día también es algo que sucede. No, a ver, estamos hablando de 39 años, 40 años atrás, donde los protocolos Muy diferente hoy en día. Sí, exactamente, Claro. inclusive la identificación de los menores, Claro. de los bebés. Hoy está la huella plantal y un montón de cosas. Claro. Y curiosamente, mi abuelo, que era de médico, fue uno de los que estableció la huella plantal Ah, ¿sí? Mirá. como identificación de los menores. Y los protocolos eran muy distintos. Por Imagínense eso. que entre que nacen y se las llevan a las mamás hay una ventana que hoy no existe de más de 2 horas. Nacho, has hecho un gran trabajo, ¿no? Porque un poco vos terminaste de encontrar y de entender y de resolver esta situación, ¿o no? Digo, por lo que contás, que te moviste, fuiste de una casa a la otra. Sí. El perro, vos, A mí el auto. momento que te bajás con el auto y el Con el perro perro, me sí, parece... me parece un muy momento de película de cinematográfico. verdad. película. Nacho, de Que verdad. salís y decís el nombre de la persona y la persona te dice... ¿Sí? Por eso, Pero eso de ¿quién es película. Y el perro también me imagino. La mirada, El perro. eso, el perro ante esa situación que hay dos humanos hablando de algo terrible, el perro... Sí. ¿Qué El onda? perro diciendo, ¿Qué onda? lo que se te viene ahora. Me podría bajar que hay un arbolito ahí que me Sí, me gustaría... estoy Sí. meando. No, Claro. pero en serio, posta es de película. Sí, es realmente... Es Total, es Diego. increíble lo que me tocó. Yo siempre pensé que mi profesión era... Nosotros prestamos servicios, se llama jurídico, pero yo presto un servicio. Yo nunca me quedé atrás de un escritorio. Claro. Y me parece que el tema meritaba ocuparse. Yo me ponía en el lugar de ellos, tengo 3 hijas mujeres, y dije, no... Es más, yo... Cuando arranqué la localización de la mamá, yo a la semana me iba de viaje y yo dije, no me puedo ir de viaje dejando esto así. Por eso me levanté el domingo y dije, voy a hacer esto y salió. En el medio hay un Muchas cosas montón no salen. de aristas de estas situaciones. Qué sé yo, por ejemplo, me llamó la atención que cuando fui, toqué la puerta, me abrió la puerta. Dije, Claro. Sí. ¿cómo Claro. puede ser posible en lo que vive hoy la Argentina, Sí, en la claro. inseguridad? Y después me enteré cuando hablan las dos mamás, porque una me lo cuenta, que me abrió la puerta porque hace 5 minutos se había ido uno de sus hijos Pensó que... y se había olvidado algo. No, increíble. La casualidad. Si no, no Todo, tuviera ¿eh? abierto. Por ahí, no, Increíble. por ahí no me abre la puerta y no estamos acá. La No, causalidad. no, es increíble, es Hoy- increíble. hoy- en día- Tenía que ocurrir, Sí. básicamente. Exacto. Hoy en día entiendo que no separan de la madre al bebé, no hay como otros mecanismos cuando nacen. ¿Cómo es eso? ¿Ha cambiado? Sí, hoy prácticamente vos nacés y automáticamente te lo ponen acá, y si lo llevan a algún lugar, el padre básicamente, porque la madre en situación de parir no lo puede hacer, pero no se despega ni ninguno de los dos padres en ningún Claro. momento, y lo identifican por la huella plantal y toman un montón de circunstancias. 40 años
para atrás no ocurrían cosas de esa manera. Claro. ¿Habrá más casos así que no sabemos? Es que yo siento como que Pregunto. digo que quizás los casos se deben repetir en el lapso de esto, como hace 40 años. Claro. Como que esta situación quizás es más común con personas que nacieron hace 40, 50 hace años. 3. Hoy en día también, digo, debe suceder, pero no. Esperemos que no. Es como decís, es un más error riguroso. raro, es un error raro hoy y que en también día. recaiga en alguien tipo alguien, como vos dijiste, alguien nuevo también. Alguien nuevo, viste, como que Sí, dijiste que alguien joven. quizás alguien joven, no No, nuevo. no pero... se puede descartar nada. No, claro que La no. realidad es que en el proceso de los juzgados, cuando mucha gente se enteró de los juzgados, me decían a mí, sí, yo recuerdo que a mí empiezan como todos Claro. a plantearse Increíble. situaciones propias, con lo No, cual yo me acuerdo, yo sé que mi madre cuando nací le dijo a mi viejo, Sos poner... igual a tu papá, Iván. Sí, eso ya está. Sí, Claro. mi viejo tiene la respuesta igual quién se lo va a llevar a él. No, bueno. Pero, pero No, mi madre era- cuando nací Sí, sí. le dice a mi padre, poner una cestita de arroz, porque me llevaron a un cuarto con todos los bebés Igual Bueno. en donde te alzaban y tu padre te veía, no estabas con tu es mamá. que era propio de más o menos nuestra generación. No tenemos la misma exacta edad, pero mi vieja ponele reaccionó de la misma manera, porque había mucha. Se robaban muchos bebés en una época. No Sí, hay un registro de gente. Porque mi vieja me acuerdo que tenía miedo como muy latente, como si le hubiesen llenado la cabeza de tené cuidado, tené cuidado, tené cuidado. Sí, hay un registro que es por fuera de las víctimas de la dictadura, Sí. que también, que gente apropiada. Bueno, Claro. Bimbo en un momento también habló de esto, Ok. señorita Bimbo, porque a ella le pasó, que no tuvo nada que ver con la última dictadura, pero que sí que hay un montón de personas como buscando su identidad. Tremendo. ¿Vos Tremendo, es una ¿Crees locura. que puede haber algo más que un error humano? en este momento no. Creo que fue un tema de una conducta absolutamente negligente. Claro. Me parece que desde el lado de la persona o las personas que intervinieron, también me parece que hubo una negligencia muy grande del hospital. Los padres, imagínate que vos estás en una situación de parto donde la madre está vulnerable, donde hay un montón de cosas que suceden, emociones, un montón de No, cosas. eso es una locura. No puedes Y estar donde pendiente de no, que... El no. hospital No, no, tiene no. que tener protocolos de seguridad muy puntuales, tiene que y la verdad que vos hablás del hospital italiano y decís, aseguro, o sea, es una institución muy importante. Claro. Hasta ahora, porque también no bueno. fue el mejor año. Vamos a decir que... Y, El mal momento. y bueno, y un poco creo que a todos nos pasa que cuando estamos en una situación médica nos entregamos a los médicos. Sí, a la claro. Es que es lo que institución. corresponde. Es una cuestión, es una confianza que uno les da. Sí, sí. Y bueno, y de golpe pasan cosas. Muchas gracias, la verdad muy interesante y gracias por tu visita y por contarnos bien todo esto. No, gracias a ustedes Placer, por de verdad, invitarme. muy No, claro. muchísimas gracias. Para mí hay que hacer una película.